Stephanie, gracias. Hablamos ahora de las noticias internacionales más destacadas. Pasada la euforia por el acuerdo entre Hamás e Israel que permitió el regreso de 20 rehenes israelíes y de 1.967 presos palestinos, los liberados de lado y lado y sus familias se enfrentan a una dura realidad, las secuelas psicológicas y emocionales del cautiverio. Así es, Catalina, y en diálogo con Blue Radio, la colombiana Rebeca González narró esas dificultades y sus temores ante los retos para la readaptación de su esposo, el Cana Bot. Ese abrazo del Cana Bot a su hijo es la imagen conmovedora que habla del final de una historia marcada por el dolor y la esperanza. Y ella es su esposa Rebeca González. Desde aquel ataque masivo de Hamás en territorio israelí, pasaron 737 días entre el indescriptible e irreparable dolor que un secuestro puede causar para que esta familia se volviera a abrazar y a dar ese beso anhelado. Hoy, un día después, Rebeca describió el reencuentro en entrevista con Blue Radio. Tengo miedo de que mi hijo no me reconozca, de que mi hijo me rechace y que le expliquen de que Reem también es un ser humano, que él también va a tener una reacción y que dejemos lo que sea de la manera más natural. A la final mi hijo corrió a sus brazos como si su papá no se hubiera ido por 2 años. Es la sangre y fue algo que llena el alma. Pero si Reem, que si lo hubiese rechazado, estaríamos en este momento en otro proceso muchísimo más difícil. Lo más importante fue la manera en que lo recibió su hijo. Cuenta que su angustia y su dolor terminaron, pero que en medio de su felicidad también siente preocupación por las consecuencias psicológicas que dejaron marcado a su esposo. Lo único que yo le tengo miedo en este momento, hablando personalmente, es que mi esposo no vuelva a ser la persona de la que yo me enamoré. Es saber si él va a lograr sanar por todo lo que él pasó, por todo lo que él vio, porque en este momento él entró a su realidad. A mi esposo le quitaron la libertad por 2 años, el derecho de escoger. Ayer lo vi confundido de que no sabía qué ponerse. Hoy también, como un niño pequeño, es como encontrar una persona pequeña. Ahora el Cana, de 36 años, recibe atención médica y psicológica. Acompañado de sus padres, su esposa y su hijo, poco a poco intentará volver a su cotidianidad, dejando atrás los tratos inhumanos del grupo Hamás que lo mantuvo secuestrado. Su familia trata de orientarlo en medio del amor que no se rindió. Primero que todo, paciencia. Primero que todo, permitirlo hablar. No contarle todo lo que pasó en 5 minutos en estos 2 años, porque lo que yo tengo que contarle son muchas cosas por todo lo que pasé también, pero él no puede recibir información pesada porque él viene con mucho dolor, viene con traumas. Así que la manera profesional es dejarlo hablar. En la entrevista, Rebeca también relató los primeros deseos y planes de los que habló su esposo durante el reencuentro. Él me dijo, quiero tener una propiedad en Colombia cuando no estemos Airbnb. O sea, habló como que quiero en Colombia comprar una propiedad. Con su libertad, el Cana también supo que ahora también es ciudadano colombiano. La familia Bot tuvo la fortuna de estar entre los últimos 20 israelíes que lograron un reencuentro. Una razón igual de poderosa a este abrazo que celebra la vida y la libertad. Otra dura realidad es la de las familias de los rehenes que no volverán con vida. El ejército de Israel confirmó que el movimiento de resistencia islámica Hamás entregó los cuerpos de 4 de ellos, fallecidos en cautiverio. Las autoridades militares reclaman al grupo islamista que devuelva a todos los demás. Desde Tel Aviv, nuestro aliado argentino de Artear, Gonzalo Báñez, nos informa. Israel presiona para que el grupo terrorista Hamás devuelva todos los cuerpos de los secuestrados que murieron o fueron asesinados estando en cautiverio desde el 7 de octubre del 2023. En el día de ayer, el grupo entregó solo 4 de los 28 cuerpos que debe devolver según lo acordado, justamente para avanzar en esta primera fase del acuerdo de paz impulsado por el presidente Donald Trump. Inclusive hubo un comunicado de las familias de los rehenes donde le exigió al gobierno de Benjamín Netanyahu que mantenga la posición, la postura firme de que esto tiene que avanzar, de que este acuerdo tiene que avanzar tal como se había previsto.
Ayer por la tarde se firmó en Egipto este primer acuerdo con Trump y el presidente al-Sisi a la cabeza, encabezándolo, donde el mandatario norteamericano dijo que esto va a marcar un antes y un después en la región. Indudablemente ahora quedan distintos puntos por negociar, no solo a la espera de la devolución de los cuerpos, sino también el futuro de la gobernabilidad en Gaza, lo que será la coexistencia entre el pueblo palestino y el pueblo israelí y tantos otros puntos que indudablemente van a ser necesarios para marcar un sendero de paz, armonía, pero sólidos a futuro como quieren tanto aquí en Israel como del otro lado de la frontera en la Franja de Gaza. Informó desde Tel Aviv Gonzalo Báñez para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gonzalo, gracias. Y no menos dura es la realidad para los palestinos. El alto al fuego entre Israel y Hamás sembró de nuevo una esperanza para los gazatíes que esperan reconstruir sus vidas tras 2 años de guerra. Pero mientras algunos pocos encuentran en pie lo que hace tiempo fue su hogar, la mayoría de los desplazados está con las manos vacías en medio de ruinas y de destrucción. Una luz de esperanza en medio de la destrucción y miseria. Aunque creía todo perdido, este palestino tiene una razón más para vivir. Su casa sigue en pie. El llanto excedió sus fuerzas al encontrar que la vivienda sobrevivió a la guerra, que si bien no ha terminado por completo, sembró oscuridad y terror en los últimos 2 años. Las redes sociales hacen eco de su historia. Pero la mayoría de quienes pusieron al hombro lo poco que tienen para emprender un éxodo de regreso, se miran las manos y no encuentran más que polvo. No sé qué haremos, sinceramente me sorprendió. No sé dónde dormiremos. ¿Dormiremos sobre los escombros? ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Escapar de la muerte sigue siendo la batalla. Esta mujer y su familia fueron desplazados y ahora están en la calle, viviendo un destino difícil. No encontramos transporte. Llegamos aquí a las 5 de la mañana. He estado sufriendo durante 3 semanas en la estación de Abu Yunis frente a la colina. La prioridad también está en abrir carreteras para que los desplazados del sur puedan retornar con menos dificultad. La maquinaria es vieja y desgastada y no es suficiente. También necesitamos urgentemente tiendas de campaña. Un duro regreso también le espera a los palestinos liberados por Israel, aunque tienen ilusión. Entre tanto, en Ciudad de Gaza y Han Yunis murieron 6 personas en 3 incidentes distintos. El ejército israelí los acusó de cruzar la línea amarilla de retirada de sus tropas. Hamás también agudiza su control sobre la franja al ejecutar a 7 hombres, a quienes señaló de colaborar con su rival. De otro lado, al Hospital Nasser llegaron 45 cuerpos de palestinos entregados por Israel. Me dijeron que la Cruz Roja entregó cadáveres. Vine aquí a ver si mi hijo está entre ellos. Espero que esté entre ellos para que mi corazón se sienta aliviado. De lo que miles de palestinos son conscientes y ante sus ojos no pueden negar es que el camino por recorrer apenas comienza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó esta madrugada a la Casa Blanca tras una exitosa jornada que muchos ya califican como la más importante de su gestión hasta ahora. Hoy ya empieza a poner su atención en otra guerra. Juan Camilo Merlano está en la Casa Blanca. Juan Camilo, ¿de qué se trata? Margarita, bueno, primero lo que ustedes ven a mi espalda es el retiro de la Guardia de Honor del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Acaban de recibir la llegada del presidente de Argentina, Javier Milei, quien se va a reunir, está reunido ya con el presidente Donald Trump. Es su primera reunión aquí en el despacho Oval desde que Trump es presidente, una reunión con bastante expectativa. Pero sobre esa guerra sobre la cual el presidente Trump ya tiene los ojos puestos, se trata de la guerra en Ucrania. Se va a reunir también aquí en la Casa Blanca el día viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y hay mucha expectativa de si va a otorgarle a Ucrania los misiles de largo alcance y de alta precisión tipo Tomahawk, con los que incluso Ucrania podría llegar hasta territorio ruso, hasta Moscú concretamente. Entonces hay mucha expectativa sobre esa cita, mientras que Trump también ha continuado en las últimas horas trinando a propósito de esa visita que tuvo en Medio Oriente, de esa gira por la paz. En las últimas horas escribió un trino en su red social Truth, de hecho una publicación
diciendo los 20 rehenes han regresado y se sienten tan bien como se podría esperar. Se les ha quitado un gran peso de encima, pero el trabajo no ha terminado. Los muertos no han sido regresados como se prometió. La fase 2 comienza ahora mismo, es lo que escribe el presidente Donald Trump, haciendo referencia a los restos de secuestrados israelíes que se encontraban en poder de Hamás, que se estiman era alrededor de 28. Esto tras una jornada redonda por Medio Oriente. Cansado pero victorioso es el semblante de Donald Trump al aterrizar de regreso en Washington tras una gira exitosa. Durante la madrugada, la Casa Blanca publicó una copia del documento firmado por el presidente en Sharm el Sheikh. Es una declaración de principios firmada también por Qatar, Egipto y Turquía, en la que se comprometen a promover la implementación del plan de paz de 20 puntos de Trump. Ahora, lo que sigue es la reconstrucción de Gaza, aunque la discusión sobre un Estado palestino parece pausada. Estamos hablando de la reconstrucción de Gaza. No estoy hablando de un solo estado o de 2 estados. Estamos hablando de la reconstrucción de Gaza. A mucha gente le gusta la solución de un estado, a otra gente la solución de 2 estados. Tendremos que ver. Según estimaciones del Banco Mundial, la reconstrucción de Gaza podría costar unos 53.000 millones de dólares, incluyendo alcantarillado, hospitales, escuelas y hogares. Los países de la región se han comprometido a jugar un papel fundamental en ese esfuerzo. Recuperar Gaza probablemente llevará años. Hay un periodo de construcción y un periodo de revitalización. Turquía tiene una responsabilidad importante tanto en la construcción como en la revitalización. Por supuesto, esto se discutirá y debatirá junto con los países del Golfo. Por lo pronto, el acuerdo que ha permitido la liberación de secuestrados y retiro de tropas de Israel no solo ha generado un elogio a Trump en Medio Oriente. La prensa en Estados Unidos ha destacado el acuerdo, aunque hay controversia. Durante la madrugada, Trump se quejó de esta portada de la revista Time, no por el titular que destacaba su triunfo, sino por la fotografía. La revista Time publicó un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de la historia. Me desaparecieron el pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona, pero diminuta. Qué raro. Hoy desde el Congreso el presidente de la Cámara anunció que nominará, junto a otros parlamentarios del mundo, al presidente Trump para el Premio Nobel de Paz. El presidente Trump salió a recibir al presidente argentino Javier Milei aquí justo en la puerta que da directamente hacia el despacho Oval. Están reunidos en el salón del gabinete. En principio era una reunión cerrada, pero al parecer la acaban de abrir para la prensa oficial de la Casa Blanca para que pueda cubrir esta visita del presidente Javier Milei, que recordemos, una visita muy marcada por cuestiones económicas, tras esa decisión o ese rescate, como se ha llamado, que ha lanzado el gobierno de los Estados Unidos a la economía argentina, un swap o un intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares para inyectar dólares y mayor liquidez a la economía argentina. De hecho, en las últimas horas, antes de viajar aquí a Washington, el presidente Javier Milei, en una entrevista con el medio El Observador en Argentina, dijo que lo que está cayendo en la Argentina es una avalancha de dólares, tantos que a la gente se les van a empezar a salir por los oídos. Margarita. Juan Camilo, gracias. Y como veíamos, aunque aún quedan muchos cabos sueltos para hablar de una paz duradera entre israelíes y palestinos, lo cierto es que al menos para lograr el retorno de los rehenes y el cese al fuego en Gaza, la singular diplomacia de Donald Trump ha surtido efecto. Y de eso nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿cómo le cambia este acuerdo el rumbo a la Franja de Gaza? Buenas tardes. El presidente Trump logró que este fin de semana se firmara un acuerdo de cese al fuego entre el grupo terrorista Hamás e Israel. Un acuerdo que significa un respiro para los gazatíes que ya no están expuestos a bombardeos diarios y ven la entrada de ayuda humanitaria. Un respiro también para los israelíes que vieron el retorno de los últimos rehenes que quedaban en poder de los Hamás en Gaza y que estaban vivos. También es posible que ahora vean que todos los reservistas que habían sido llamados a la guerra hace 2 años retomen sus actividades cotidianas, una normalización de la vida. Y Trump logró esto negociando un gran objetivo general, el fin de la guerra a través del cese al fuego. No se dejó frenar por temas como pueden ser el desarme de Hamás, muy importante, sí, o la administración de Gaza, o por otro lado la creación de un Estado palestino. No, él dijo que esos temas se pueden negociar casi que por añadidura.
en una segunda fase, siempre y cuando se firmara el cese al fuego que llevaba al fin del conflicto. Ahora, lo que se ha dicho es que más que la administración de Gaza, lo importante es la reconstrucción de Gaza. Gaza, recordemos, es esta franja que tiene 365 kilómetros cuadrados y una costa de 40 kilómetros. Y aquí él ha dicho que hay que reconstruir a esta región que ha sido totalmente devastada. Y para hacerlo, muy interesante, creó un fondo de 3 trillones de dólares. Esto es muchísima plata para reconstruir a Gaza, muy parecido a lo que se hizo al final de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Un plan que con recursos de Estados Unidos ayudó en la reconstrucción de Alemania y otros países europeos. Y hay que decirlo, le dio a Estados Unidos injerencia y algo que decir sobre los temas de Europa por muchísimos años. Y eso es lo que vamos a ver y ya estamos viendo en el Medio Oriente. Ahora, todo este plan tuvo el apoyo grande de países como Indonesia, el país con el mayor número de musulmanes en el mundo, Pakistán, el país musulmán con armas nucleares, y sobre todo en la parte financiera y el apoyo importante vino de los países árabes y también de Turquía, que además es miembro de la OTAN. Todos ellos se unieron detrás de Trump y le dijeron que sí a este proyecto, a pesar de que, como dije antes, no incluía la creación del Estado palestino, lo cual era importante, pero Trump logró presionar lo suficiente a Israel y Hamás para que firmaran el acuerdo y a todos estos países para que se subieran al barco de la reconstrucción de Gaza que él proponía, sin hablar del Estado palestino. La diplomacia al estilo de Trump, la paz al estilo de Trump. Habrá que ver si le funciona en Ucrania.